Ahora sí, con esto comenzamos el día de hoy. Vamos a empezar a resolver ejercicios. Recuerden que ya hemos venido resolviendo, al principio resolvimos ejercicios que fueron evaluados en la prueba de enero, ¿sí? Y ahora estamos resolviendo lo que son ejercicios que han sido evaluados en las pruebas piloto, ¿no? Entonces, el primer ejercicio nos dice, bueno, creo que nos quedamos en el 9, vamos a continuar con el ejercicio 10. Nos dice, un buzo se sumerge en el mar siguiendo la trayectoria que representa el gráfico de la función. ¿Sí? Aquí nos da una función, como podemos ver es una función cuadrática, por lo cual nosotros vamos a tener un movimiento parabólico, ¿cierto? Nos dice por acá, si el nivel del mar coincide con el eje de las abscisas, ¿cuál es la distancia horizontal en metros que se desplazó el buzo desde que ingresa hasta que sale del mar? ¿Sí? Para ello vamos a analizar nuestra función. ¿Sí? Como les vemos y ya vimos, es una función cuadrática, por lo tanto vamos a tener en la gráfica una parábola, ¿cierto? ¿Sí? Y nos dice que el nivel de mar coincide con el eje de las abscisas, ¿cierto? Entonces por aquí vamos a tener nuestro eje de coordenadas, ¿sí? En y en X. Y por acá vamos a tener nuestra parábola, ¿sí? Algo así. Para encontrar el desplazamiento de nuestro buzo tenemos que encontrar nuestros dos puntos de corte en el eje de las abscisas, ¿cierto? Para ello nosotros podemos resolver la función cuadrática, ¿sí? Igualándola a 0. Aquí vamos a tener x cuadrado menos 14x más 33 es igual a 0. ¿Sí? Vamos a encontrar nuestras dos raíces, nuestros dos puntos de corte con el eje de las abscisas. ¿Sí? Para ello, vamos a empezar. Tenemos que factorar, ¿sí? Vamos a factorar. Y entonces, nosotros tenemos el primer término, la raíz de nuestra x al cuadrado, ¿sí? El signo, bajamos nuestro primer signo. Y para colocar el segundo signo, nosotros tenemos que multiplicar, ¿no? Para que nos dé más, ¿sí? Acá nosotros tenemos que también tener un menos. Menos por menos nos da más. Y ahora sí, buscar dos números que multiplicados nos den 33, ¿sí? Y sumados nos den 14. Sí, muy fácil, ¿no? Esta parte, también aquí nosotros tenemos que ser un poco de observadores. Directamente lo podemos ver con nuestras respuestas, ¿no es cierto? Por aquí podemos ver que 11 y 3 nos va a dar 33 y también nos va a dar la suma 14. Sí, es muy fácil también viéndolo. Si nosotros nos ponemos a pensar ese rato, tal vez no encontramos los números. Siendo observadores, en la parte de las respuestas nos dan el ejercicio. Recuerden que yo he copiado tal y como es, como fue evaluado el ejercicio. No me he cambiado en nada las respuestas. Entonces aquí ya nosotros tenemos que vendría a ser 11 y 3, ¿cierto? Sí, súper fácil. De ahí despejamos o encontramos x menos 11 es igual a 0. Nuestra x sub 1 va a ser igual a 11. Y en la segunda parte, x menos 3 es igual a 0. Entonces, despejando, tenemos nuestro x sub 2 que va a ser igual a 3. Tenemos nuestros puntos de corte, han sido 3 y 11. ¿Sí? Recuerden que nos está pidiendo la distancia que se ha desplazado el buzo, por lo tanto tenemos que restar nuestro punto final menos nuestro punto inicial. 11 menos 3 es 8. ¿Sí? Por ahí ya veía que las respuestas, algunos comentaban que es C, ¿sí? Tienen toda la razón. El desplazamiento ha sido de 8 metros, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo en qué esté, 8 metros o las unidades que nos den. Recuerden que aparte de encontrar nuestros puntos, no significa que se ha desplazado 11, sino es la diferencia, ¿no? El punto final menos el punto inicial. 11 menos 3 es 8. Perfecto.
Por ahí veía que ya comentaban la respuesta. Muy bien, para los que ya, como les decía, comentaron su respuesta correcta, ¿no? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Un ejercicio así mismo, igual de funciones, ¿sí? En el cual nos dice, en los gráficos se muestran los recorridos realizados por un caracol y por una pelota durante un intervalo, ¿sí? Un intervalo de tiempo. Así como los diagramas realizados por Luis y Carlos. Luis asocia en el conjunto A aquellos números que son divisores de otro, del mismo conjunto, mientras que Carlos asocia a cada número del conjunto A con su duplo en el conjunto B. Dice, con base en la información, todas las gráficas corresponden a una función, excepto, ¿sí? Nosotros tenemos que, no sé si se ve bien, ¿sí? Sí creo que se ve bien la gráfica, las gráficas. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí. ¿Sí? Ya bueno, el enunciado de nuestro ejercicio no se va a ver, pero bueno, nos vamos a enfocar más en las gráficas. ¿Sí? Aquí nos decía que Carlos asociaba en un grupo A, valores o números, en el grupo B, sus duplos, ¿no es cierto? Mientras que acá tenemos el recorrido de un caracol, en el C, el recorrido de un balón, y en el D, en cambio, asociaba los múltiplos, ¿no es cierto? Igual, pero en un mismo conjunto. ¿Sí? Para ello nosotros tenemos que recordar cuándo se cumple o cuándo es esencialmente una función. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver, ¿cuándo es una función? Cuando todos los elementos del grupo de salida tienen uno, y solo uno, recuerden, elemento del grupo de llegada. ¿Sí? Por lo tanto, esta sí es una función. ¿Sí? Esta sí es una función. El caracol, bueno, el caracol nosotros vemos que tiene un desplazamiento, ¿sí? Con respecto a su tiempo, ¿no es cierto? A cada tiempo le va a corresponder un solo valor de desplazamiento. Tal vez aquí ustedes se pueden confundir porque van a decir, no, aquí cruza dos veces por el mismo punto, pero es a un diferente tiempo, ¿no es cierto? Siempre que nosotros tengamos un recorrido o la función de desplazamiento versus tiempo, siempre en cualquiera de los casos va a ser función. Por lo tanto, esta también es función. Y lo mismo con la pelota, ¿no? Igual, la pelota es su trayectoria versus tiempo. Para cada valor del tiempo le corresponde un valor de la posición. Por lo tanto, también es función. Vamos a ver, creo que descartando las tres, ya sabemos que la opción o la respuesta que no es función es la D, sin mayor análisis. Pero nosotros podemos ver, ¿por qué esta no es función? Porque un valor, ¿sí? Podemos ver que aquí el valor, solamente observando el 2, ¿sí? El 2 se asocia tanto como con el 8, como con el 4 y con el 6. ¿Sí? Recuerden que dentro de una función deja de ser función y se convierte en relación cuando un valor del grupo de salida le corresponden más de un elemento. ¿Sí? Recuerden que nosotros no podemos tener, si nosotros graficamos esa función, ¿sí? Acá podemos ver que tenemos el 2 y por acá tenemos el 4, el 6, el 8, ¿sí? Y este 2 se está asociando con más de uno, ¿no es cierto? No solamente se asocia con el 4, sino también con el 6 y con el 8. ¿Sí? Recuerden, cuando nosotros tenemos esto, deja de ser función y se convierte en una relación. ¿Sí? Solo es función cuando a cada uno, ¿sí? Le corresponde solamente un elemento de llegada. Ahí es función. ¿Sí? Nos decían la B, recuerden, como les decía, dentro de la B, la trayectoria de nuestro caracol, ¿sí? A cada tiempo le corresponden un solo elemento de la posición. ¿Sí? Por lo tanto, sí cumple con una función. Porque aquí nosotros, como les dije, se pueden confundir, porque pueden decir, por aquí le corresponden, pasa por el mismo punto dos veces, pero es a diferente tiempo, ¿sí? A diferente tiempo. Entonces solo le corresponde un elemento. Eso es igual, como les digo, puede ser un distractor, les puede confundir, pero tienen que tener en cuenta, como les dije, siempre que nosotros hablamos de gráficas que son desplazamiento versus tiempo, siempre van a ser funciones.
vamos al siguiente ejercicio. Espero les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me avisan. Ahí. Muy fácil es este ejercicio, ¿no? Solo recuerden que tienen que recordar cuándo cumple que dos conjuntos es una función. ¿Sí? Hay varias reglas. La principal es que a cada elemento de salida le corresponde solo un elemento de llegada. Otra regla es que todos los elementos del grupo de salida, todos deben tener al menos uno o solo uno, ¿sí? un elemento del grupo de llegada. Si uno de estos no tuviera, dejaría de ser función también. ¿Sí? Lo vamos a poner por acá como ejemplo antes de pasar al siguiente ejercicio. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Sí, creo que había un ejercicio muy parecido, pero vamos a hacerlo. Deja de ser función también cuando uno de los elementos del grupo de salida no tiene un elemento de llegada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No sé, aquí pongámosle A, B y C. Y acá 1, 2 y 3. ¿Sí? Si nosotros relacionamos el grupo de salida con el grupo de llegada y podemos ver esto, ¿sí? Aquí nosotros vemos que el elemento C, ¿sí? No tiene una relación con el grupo de llegada. Ahí también deja de ser función y se convierte en relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos del grupo de salida deben tener un elemento del grupo de llegada. Si uno no tiene, deja de ser función. ¿Sí? Igual. Por eso acá nosotros podemos ver que todos los elementos del grupo A tienen un elemento del grupo B. ¿Sí? Recuerden esas propiedades cuando deja de ser una función. ¿Sí? Ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Listo. El siguiente ejercicio nos dice, un perro se mueve desde el punto A, 3,5 m metros, me imagino que es, ¿no es cierto? Un perro se mueve desde el punto A, que nos da que es en metros, en línea recta, siguiendo el vector director 2, menos 2,1. Seleccione las opciones que corresponden a las ecuaciones paramétricas de la trayectoria rectilínea que sigue el perro. Recordemos que las ecuaciones paramétricas se determinan con un punto inicial y el vector director. ¿Sí? Acá la vamos a poner. Una ecuación paramétrica se representa siempre por su punto inicial y un vector director. Tenemos la ecuación paramétrica. Y he visto muchos ejercicios de estos, ¿no? Y en algunos les pide tanto las ecuaciones solo para X o solo para Y o en conjunto, ¿no? El vector, ¿sí? Dirección, ¿no? O nuestras coordenadas X, Y está dado por un punto inicial más la constante y esta constante multiplicada por nuestro vector director. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya podemos plantear tanto como para X como para Y. ¿Sí? Por lo general siempre, y es mejor plantearlo directamente, ¿no? X y Y. Es igual. Si nos da nuestro punto inicial, nos dice que es el punto A, y aquí lo tenemos. Y ponemos nuestro punto inicial. Que viene a ser 3 y 5. 3 para X y 5 para Y. ¿Sí? Más la constante K, bueno, en este caso le multiplican por una constante T. En algunos ejercicios van a encontrar como constante K, en otros por constante T. Bueno, eso no es inconveniente y no altera nuestra resolución del ejercicio. Y el vector director nos dice que es menos 2 y 1. ¿Sí? Por lo tanto, aquí nosotros ya podemos ver para X, ¿sí? Y para Y. Nos quedaría X es igual, ¿sí? A 3 y el T está por menos, ¿no? Menos 2T. Y para Y es igual a 5 más T. ¿Sí? Podemos ver cuáles de las opciones están correctas
nos dice 3 menos 2t, tenemos acá en la opción 1, y y es igual a 5 más t. 5 más t tenemos en la opción 3. 1 y 3 nos da en la opción de respuesta D. ¿Sí? Es fácil, recuerden, siempre tenemos que recordar cómo se establece la ecuación paramétrica, y la ecuación paramétrica se establece con el punto inicial más una constante multiplicada por el vector director. ¿Sí? Igual, muy sencillo el ejercicio. Recuerden que ya hemos venido viendo igual varios ejercicios de esta forma, ¿sí? Que no es complicado. A veces, como les digo, les pueden pedir el sistema X y Y, o a veces solo el elemento X, la coordenada en X o la coordenada en Y. Cualquiera de las dos se la saca del mismo método. El siguiente ejercicio nos dice, bueno, tiene que ver mucho con la gráfica. En la elaboración del plano de una casa se realizan varias rectas, de las cuales 6 se representan en la figura, donde el ángulo alfa y teta, perdón, no es teta, este es phi, son ángulos obtusos. Recordemos un poco el concepto de ángulos obtusos. Nos dice que son mayor a 90 grados, ¿no es cierto? Los ángulos obtusos, y menor a 180. ¿Sí? Se los grafica también de esta forma, ¿no? Un ángulo mayor a 90 grados. Nos dice beta, gamma, a, lambda y teta son ángulos rectos, ¿sí? O sea, nos quiere decir que son igual a 90 grados. ¿Sí? Igual eso se le representa de esta forma. ¿Sí? Con base en información, todas las proposiciones son verdaderas, excepto. Vamos a ver la gráfica un poco más. Vamos a agrandarle. Y vamos a ver nuestras afirmaciones. Vamos a subir un poco más aquí en la gráfica. Y se puede ver, no sé si se ve bien, pero lo vamos a repasar, ¿no? Aquí nosotros tenemos la recta, esta es la L1. ¿Sí? L1. Por acá esta es la L3. ¿Sí? La L2 está por acá. L5. L4 está por acá. Y la última es la L6, que es esta. ¿Sí? Veamos entonces. Se puede ver aquí claramente, ahora sí ya, en el gráfico, todas las rectas, ¿no? Vamos a ver nuestra primera afirmación. Nos dice, L1 es paralela a L3. ¿Sí? Vamos a recordar también los ángulos un poco. Acá tenemos el ángulo. Este es lambda, ¿sí? Y este es teta. Nos decía que lambda y teta son de 90 grados. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos ángulos rectos, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí y acá. ¿Sí? Entonces sí cumple, ¿no? L1 es paralela a L3, sí, porque las dos son perpendiculares a L4. ¿Sí? Sí cumple con esta afirmación, es correcta. La segunda nos dice L4 es perpendicular a L2. Sí, aquí nosotros tenemos L4 y L2 la teníamos por acá. ¿Sí? Vemos que tenemos un ángulo, ¿sí? Y este ángulo es phi, ¿sí? Y el cual nos decía que era un ángulo obtuso, ¿cierto? Por lo tanto, este es mayor a 90 grados. Este ángulo es mayor a 90 grados. Y en la gráfica mismo se lo puede representar, ¿no? Por lo tanto, no son perpendiculares, ¿sí? Esta no cumple directamente. L4 no es perpendicular a L2 debido a que nosotros tenemos un ángulo obtuso. ¿Sí? De ahí nosotros ya encontraríamos la respuesta. No es necesario analizar las otras dos, pero podemos verlas. L2 es paralela a L6, nos dice. ¿Sí? Nosotros tenemos acá L2 y L6. ¿Sí? Recordando que estos ángulos también son rectos, ¿no? Tanto beta como creo que es gamma. ¿Sí? Eran de 90 grados. Vamos a verlo por acá. ¿Sí? Beta y gamma son de 90 grados. Por lo tanto, L2 y L6 sí son paralelos, porque son perpendiculares a L. Esta es L5.
Y la última nos dice L3 es perpendicular a L4. Nosotros tenemos L4, recuerden que es esta, y L3, ¿sí? Tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto sí es perpendicular. Las otras dos afirmaciones sí son correctas. La única que no cumple viene a ser la opción B. Esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Listo, chicos, simplemente tenemos que recordar la definición de los ángulos, ¿no? Ángulos obtusos y ángulos rectos. Cuando son paralelas, porque las dos son perpendiculares a L4, ¿sí? Se cumple la A. La B no se cumple porque tenemos un ángulo obtuso. L2 es paralela a L6, sí, porque las dos son perpendiculares igual a L5. Y L3 es perpendicular a L4, sí, porque aquí nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Sí. Nos dice, ¿por qué la B? Porque nos dice, todas son verdaderas excepto, ¿no? Esta palabra, recuerden esto. O sea, ¿cuál de todas las afirmaciones, cuál no cumple? ¿Sí? Por eso es la B. Ahí estaba viendo. Nos dice, ¿puede explicarlo de perpendicular y paralela, porfa? Claro. Entonces, ¿cuándo son perpendiculares? Cuando tienen un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Sí, vamos a ponerlo por acá. Acá abajito, ¿ya? Nos dice cuándo son perpendiculares y cuándo son paralelas. Perpendiculares son cuando nosotros tenemos, ¿sí?, un ángulo de 90 grados entre ambas rectas, ¿no es cierto? Aquí, ¿sí? Y nuestro ángulo va a estar por aquí. Ahí, esta recta, pongámosle, esta va a ser L1 y L2. Son perpendiculares, ¿no? Porque tienen un ángulo de 90 grados o forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? ¿Cuándo son paralelas? Cuando si nosotros dibujamos por acá otra L3, ¿sí? Y esta debe cumplir, que debe ser paralela a L1 solamente si aquí también hay un ángulo de 90 grados. Solo ahí son paralelas, porque si este ángulo no fuera de 90 grados y tuviera alguna inclinación diferente, van a chocar en algún punto, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vamos a poner una L4, ¿sí? Y esta no va a tener un ángulo recto, ¿sí? Va a tener un ángulo diferente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros prolongamos nuestra recta L4, en algún momento van a chocar o se va a intersecar con nuestra recta L1. Ahí no son rectas paralelas, ¿sí? Recuerden que rectas paralelas son dos rectas que nunca se van a intersecar. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo o la misma pendiente, ¿sí? Recuerden eso, chicos. Entonces ahí, si dos rectas son perpendiculares a una, por ejemplo, en este caso las L1 y L3 son perpendiculares a L2, tienen el mismo ángulo, la misma pendiente, ¿sí? Ahí son paralelas, ¿sí? No simplemente que sean ángulos rectos. Por ejemplo, si nosotros dibujamos acá una recta, vamos a dibujar una recta L5, ¿sí? Y este ángulo, ¿sí?, es el mismo que el de L4. Ahí también son paralelas, ¿sí? Porque tienen la misma pendiente, no se van a chocar nunca, ¿sí? No necesariamente el ángulo tiene que ser de 90 grados, ¿sí? Pero si nosotros vemos como en el ejemplo que tienen, los dos ángulos son de 90 grados, tienen la misma pendiente, son paralelas. Espero que les haya quedado claro esa parte del ejercicio. ¿Sí? Cuando son paralelas y cuando son perpendiculares. Perpendiculares son cuando forman dos rectas, forman un ángulo recto, ¿sí? Y son paralelas cuando tienen el mismo ángulo o la misma pendiente, ¿sí? Listo, pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio número 14. Por ahí dice, ya me perdí. Es muy sencillo, ¿no? Como te digo, para que no se pierdan, chicos, dos rectas son perpendiculares cuando forman entre ellas un ángulo de 90 grados. Y son paralelas cuando tienen el mismo ángulo, ¿sí? O la misma pendiente. Nada más, para que no se pierdan. Súper sencillo. Ahora sí, pasamos al siguiente. Un inversionista posee acciones en la compañía A y en la compañía B
y los precios de las acciones en las dos compañías. Al cierre de 2 días comerciales consecutivos se presenta en la tabla. ¿Sí? Nos está dando la tabla de lunes y martes y el valor de las compañías al cierre de estos días, ¿no es cierto? Nos dice que al cierre del día lunes, las acciones en la compañía A valían $10 y el día martes valían 30. Y en cambio de la compañía B, al cierre del lunes valían $35 y del martes $25. Nos dice, a pesar de las fluctuaciones en los precios de las acciones, su valor total permanece constante en $10,000 al final de los días lunes y martes. Por lo tanto, el inversionista posee cierta cantidad de acciones en la compañía B y cierta cantidad de acciones en la compañía A. Nos está pidiendo encontrar cuántas acciones tiene nuestro inversionista en cada empresa, ¿no? Para ello, nos da un valor importante, ¿sí? Que nos dice que la suma de sus acciones al final de los días, tanto de la compañía A como de la compañía B, nos dan $10,000 en los días lunes y martes, ¿sí? A pesar de las fluctuaciones de los precios, este valor es constante. Para ello vamos a plantear nuestras ecuaciones, ¿sí? Lo que nosotros queremos saber es cuántas acciones tiene tanto en la compañía A como en la compañía B. Y vamos a plantear nuestra primera ecuación. Para el día lunes, nos dice que $10 valían las acciones de la compañía A, ¿sí? Más $35 valían las acciones de la compañía B. Y que la suma de esto al final del día es de $10,000. ¿Sí? Y para el día martes, vamos a ponerlo acá como 2, tenemos diferentes valores, ¿no es cierto? 30 valen las acciones en la compañía A, más 25 valen las acciones en la compañía B. Y esto nos dice que igual al final de este día también, la suma de todo esto igual valía $10,000. ¿Sí? Y hemos planteado un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a utilizar el método más sencillo, el cual es el de reducción, para eliminar. Para eso nosotros multiplicamos la ecuación 1 por 3. ¿Sí? Dándonos 30A más 35 por 3 es 105. B y 10,000 por 3 es 30,000. Y este ejercicio lo tengo igual resuelto y subido dentro de mi canal. Recuerden, en mi canal estoy subiendo ejercicios diarios, ¿sí? Para que puedan ustedes observar de una mejor manera, ¿sí? Y más que todo ejercicios personalizados, ¿sí? Entonces ahora sí, nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Una simple resta, ¿sí? Vamos a restar la ecuación que obtuvimos menos la ecuación 2, ¿sí? Se nos eliminarían nuestras acciones en A, 30 menos 30, se nos van, ¿sí? Esto se va. Y 105 menos 25, esto nos da como 80, 80B. Y 30,000 menos 10,000 es 20,000. ¿Sí? Podemos simplificar aquí un 0 con un 0 y pasar a dividir. Nos quedaría B es igual a 2,000 dividido para 8. 2,000 dividido para 8. Lo cual nos da que B es igual a 250, ¿no? ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos las opciones de la compañía B, podemos descartar las opciones B y D, ¿sí? Y aquí viendo las respuestas, innecesariamente nosotros no tenemos que calcular las opciones en A, porque podemos ver que aquí ya nos dan la respuesta, ¿no? Es 125 y 250. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no hemos descartado la otra opción? Porque tenemos que fijarnos qué valor nos pide primero. Nosotros ya sabemos que por las respuestas, las acciones en la compañía A es 125, perdón. ¿Sí? No es necesario reemplazar ni calcular. Ya sabemos que es 125. Pero aquí igual nosotros tenemos un distractor, ¿sí? En la prueba. Y nos dice que primero nos estamos pidiendo las inversiones que posee en la compañía B. Tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Por eso acá nosotros vamos a descartar la opción C, porque la compañía B tiene 250 y después nos pide el valor de la compañía A, que vendría a ser 125, no al contrario. 125 y 250 no, porque esto es de A y esto es de B, ¿sí? Y nos pide de B y de A.
¿sí? La opción correcta es la A. ¿Sí? Tenga muy en cuenta eso, siempre es muy importante y van a encontrar mucho este tipo de distractores, ¿sí? Tienen que ver primero qué les pide, qué datos les pide, qué valor les pide primero, ¿sí? Es muy común encontrar este tipo de distractores en los ejercicios, ¿sí? A veces por los nervios o por ser rápido, nos desconcentramos y escogemos la opción incorrecta. Perdón. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio. Sí, espero que les haya quedado claro. Nos dice de dónde sacó el 3. El 3 lo sacamos, o sea, lo multiplicamos simplemente para eliminar la variable A, ¿no? Lo multiplicamos. Recuerden que tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Sí? Y para eliminar o para resolver el sistema de ecuaciones utilizamos el método de reducción, ¿sí? Y por eso multiplicamos la ecuación 1 por 3. Simplemente porque vemos que se nos eliminaría ahí la opción A, ¿sí? Si quieren eliminar la opción B, también es factible, pero ahí tendrían que multiplicar por otro valor, ¿no? Tanto para que se elimine la opción B o la incógnita B. ¿Sí? Para la más fácil de eliminar es la variable A, ¿sí? Por eso lo multiplicamos por 3. ¿Sí? ¿Cómo sacó el 125? Lo dedujimos, ¿no? No reemplazamos, sacamos la opción B de 250, ¿sí? De esta parte. Y de ahí simplemente observando las respuestas deducimos el 125. ¿Sí? Porque las dos tienen 125. No es necesario calcular el 125. ¿Sí? Nos dice, multiplicó por menos 3. No, no multiplicamos por menos 3, multiplicamos por 3 simplemente, ¿no? Por 3 y de ahí hicimos la resta entre esta ecuación que obtuvimos, que le vamos a poner acá como si fuera 1.1, ¿no? 1.1 esta ecuación. ¿Sí? Y restamos esta 1.1 menos la ecuación 2. ¿Sí? ¿No se multiplica por menos 3? No, no por menos 3, por 3 nomás. ¿Sí? Y de ahí restamos. Porque si lo multiplicaríamos por menos 3 nos quedaría menos 30, ya no se eliminaría. ¿Sí? El 3000, ¿de dónde le salió? Porque multiplicamos por 3 toda la ecuación 1. ¿Sí? Multiplicamos toda la ecuación 1, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y por eso nos quedó no es 3000, sino 30.000. ¿Sí? Eso, chicos. Recuerden que es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y lo pueden resolver por cualquier método que ustedes quieran. Para mí, y siempre les he dicho, dentro de todos los métodos de resolución, el más fácil es el de reducción o el de sustitución. Cualquiera de ellos dos. ¿Alguno más? Por ahí me dicen, ¿cuál es su canal? Mi canal es Nivélate con Guacho, chicos. Ahí subo, igual como les dije, ejercicios de matemáticas y también de física. Si tienen alguna duda con las clases de física, también lo estamos resolviendo, ejercicios de física ahí. ¿Sí? Listo. Pasamos al siguiente ejercicio, ahora sí. Nos dice, el ejercicio con base en la función determina la expresión matemática que permite calcular el tiempo que tardará en aumentar la población a 100.000 habitantes. El modelo matemático que rige el crecimiento poblacional de una ciudad está dada por, aquí podemos ver, P es igual a 80.000 que multiplica a E elevado a la 0,02 por T, donde P representa el número de habitantes a futuro y T el tiempo. ¿Sí? Entonces nos está pidiendo calcular en qué tiempo, ¿sí?, se van a dar 100.000 habitantes. Lo que tenemos que hacer es igualar nuestra ecuación, ¿cierto? Aquí ya nos dice que P va a ser 100.000 habitantes. Entonces vamos a colocarlo por acá. 100.000 es igual a 80.000, nos dice, por E elevado a la 0,02 y esto que multiplica T. ¿Sí? Como esto es una multiplicación, ¿sí? Aquí vamos a activar
Aquí, ¿sí? ¿Sí pueden ver aquí? Esta parte es una multiplicación. La podemos simplificar directamente con el 100.000, ¿no? Vamos a eliminar los ceros. Miren, 1, 2, 3 y 4 ceros. ¿Qué nos van con los ceros de acá? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora nos pide encontrar el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que despejar. Miren, acá nosotros tenemos el tiempo como exponente. ¿Sí? Y tenemos una base E. Recuerden que esta base E es un número constante, es la constante de Euler, ¿sí? Que vale 27, algo. Bueno, eso no nos interesa, pero ¿cómo lo podemos eliminar? ¿Sí? Recuerden que para eliminar o descartar este exponente, nosotros vamos a aplicar logaritmos, ¿sí? Recordando que el logaritmo natural, ¿sí? El logaritmo natural es igual al logaritmo en base E, ¿no es cierto? Logaritmo en base E. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar logaritmo natural. ¿Sí? Y como podemos ver acá, dentro de las respuestas aplican logaritmos naturales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Y de una vez despejamos este 8 que nos quedó aquí, ¿no? Entonces, nos quedaría el logaritmo natural por este lado. Vamos a ponerlo con otro color para que no se vea así, con rojo. Logaritmo natural de. Acá nos quedó el 10 y despejamos o pasamos a dividir el 8, ¿no es cierto? Es igual al logaritmo natural de E de 0,02 elevado a la t. ¿Sí? Listo. Cuando nosotros tenemos, aquí vamos a aplicar otra propiedad de logaritmos igual, recordando, más que todo recordar, que cuando nosotros tenemos el logaritmo de base A de A, ¿sí? Cuando nuestra base y nuestro argumento son iguales, esto nos da 1, ¿sí? Y antes de aplicar eso, vamos a aplicar igual la propiedad en la que nos dice que si nosotros tenemos el logaritmo de base A, ¿sí? De b elevado a la m, este exponente lo podemos pasar a multiplicar. M logaritmo de base A de b. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a multiplicar este valor de aquí, ¿sí? Que está como exponente, lo pasamos a multiplicar al logaritmo. ¿Sí? Y una vez simplificamos acá también, para que no nos quede 10 octavos, sino la mitad 5 y la mitad 4, 5 cuartos, ¿no? Es igual. Si pasamos a multiplicar nuestro exponente, nos queda 0,02 por t, logaritmo natural de e. Y esto se nos hace 1, ¿sí? Recuerden, es por esta propiedad, ¿no? Tenemos la misma base y el mismo argumento, ¿sí? Logaritmo natural es el logaritmo de base e. Y ya nos queda simplemente que despejar la incógnita t. Para ello vamos a ponerlo más acá abajito. ¿Sí? Sabiendo que primero transformamos este 0,02 en decimales, ¿no? ¿Sí? Vamos a transformarle en fracción. Como 2 dividiendo, ¿no? Mira, logaritmo de 5 cuartos es igual el 2 sobre 100 por t. Simplificando esto nos queda 1 y esto nos queda 50. ¿Sí? Y ahora no nos queda más que simplemente despejar y pasa a multiplicar este 50 al otro lado, ¿no? T ha sido igual, ¿sí? A 50 logaritmo natural de 5 cuartos. ¿Sí? Y ahora volvemos a aplicar nuestra propiedad, esta que tenemos por aquí, ¿sí? En la cual nos vamos a pasar como exponente el 50 que está multiplicando a nuestro logaritmo. Entonces esto sería igual, ¿sí? Al logaritmo natural de 5 cuartos, ¿sí? Elevado a la 50. Y aquí ya podemos ver la opción correcta. La opción correcta que tenemos es la opción B. ¿Sí? Es súper sencillo este ejercicio, simplemente recordando las propiedades logarítmicas. Nada más. Y propiedades sumamente básicas, ¿no? El logaritmo que tiene la base y el argumento iguales nos da 1. Y el logaritmo, el exponente de un argumento puede pasar como factor de un logaritmo. Simplemente esas dos propiedades
También recordando el logaritmo natural, ¿sí? El logaritmo natural, recuerden, es de base E. Eso es un número, ¿no? No es que sea una letra. Es un número, es la constante de Euler, ¿sí? Y tiene un valor propio, ¿no? Esto sería todo con este ejercicio. Sí, muy sencillo. Y como les digo, igual este ejercicio está dentro del canal. He explicado personalmente, o sea, simplemente un video para ese ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, dos automóviles A y B jalan un tercer auto C que se encuentra atascado en el bar, como muestra en la figura. Y aquí podemos ver, tenemos el auto A, es este, el auto B y el auto C. Bueno, después que ya terminemos de leer el enunciado, le hacemos un poco más grande el gráfico. Perdón. Nos dice, si la distancia del segmento CD es igual a la distancia del segmento CE, ¿sí? Aquí podemos ver, aquí está CE y CD, ¿no? Ya lo vamos a hacer más grande ese gráfico. ¿Cuál es la expresión en factores irreductibles que representa la distancia D entre los puntos del automóvil A y B? ¿Sí? Considere que el teorema de Pitágoras para encontrar un cateto es A cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Nos está pidiendo la expresión, ¿no? Que representa la distancia D. Esta es la distancia D. Vamos ahora sí a hacer un poco más grande el gráfico. Ahí, para que puedan ver bien. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿no? La distancia D, el auto A, el auto B y este es el auto C. El segmento aquí AD nos dice que vale 8 metros, ¿sí? Y el segmento AC o BC valen 2x más 1 y 2x más 1. ¿Sí? Y aparte nos decía que estos segmentos, el CD, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá, CE, no, pongámoslo con otro color para que se diferencie. ¿Qué pasó? A ver. Se me movió esto. Ya. Nos dice que estos valores o estos segmentos son iguales, ¿no? Tanto este CE, este del CE, como el CD, son iguales, ¿no? Y ahora nos pide encontrar esta distancia D, ¿sí? Nos dice para ello que utilicemos la función o el teorema de Pitágoras. Es muy sencillo, ¿no? Nosotros vamos a ver que aquí, este triangulito que se forma ACB es un triángulo isósceles, porque este lado es igual que este, ¿sí? Si nosotros trazamos, ¿sí? Esta altura de nuestro triángulo, ¿sí? De aquí hasta acá, divide nuestra base en dos segmentos iguales, ¿no es cierto? Y aquí ya tendríamos que esto va a ser D sobre 2. ¿Sí? Y podemos aplicar directamente nuestro teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Miren, nosotros ya tenemos el cateto adyacente, el otro cateto que viene a ser la altura, y la hipotenusa que nos da como 2x más 1. ¿Sí? Entonces, nos dice A es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? Acá nosotros tenemos que acordarnos de nuestro teorema de Pitágoras. Vamos a resolverlo con el teorema de Pitágoras. Podemos ver y recordar que, bueno, la hipotenusa, vamos por acá, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿no es cierto? Del cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado. ¿Sí? Acá simplemente esta fórmula está despejada, ¿no? Esta fórmula que nos da el ejercicio está despejada, ¿sí? Pero lo podemos aplicar igual. Cualquiera de las dos, si nosotros recordamos el teorema de Pitágoras, tal como nos dice que la hipotenusa, ¿sí? Es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Podemos aplicar la definición que conocemos o la definición
que nos da acá. ¿Sí? Esta de acá es para un cateto, ¿no? En cambio la de acá es la hipotenusa. Cualquiera de los dos podemos utilizarla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Simplemente es reemplazar los valores que ya tenemos. La hipotenusa en este caso nosotros tenemos que es 2x más 1. 2x más 1. Esto elevado al cuadrado es igual, ¿sí? Acá nosotros tenemos el cateto mayor, va a ser la altura, ¿sí? Que nos dice que es de 8 metros. 8 al cuadrado, ¿sí? Más el cateto menor que sabemos que es d sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Y de ahí ya simplemente es pura matemática para poder encontrar la fracción. Recuerden que aquí nos da, ¿sí? Bien. Tenemos que llegar de esto a cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces vamos a resolver nuestro binomio al cuadrado de esta parte, ¿sí? Que vendría a ser el cuadrado del primero, 4x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más 1 por 2 es 2, y por 2 es 4 igual, 4x, y más el cuadrado del segundo, como es 1, sigue siendo 1, es igual a 64, más, acá ingresamos igual nuestro cuadrado, tanto para el numerador como para el denominador, 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Pasamos a restar el 64, ¿sí? Acá. Y también pasamos a multiplicar. Bueno, primero pasemos a restar el 64. Nos quedaría 4x al cuadrado más 4x más 1 menos 64, ¿sí? Es igual a d al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Acá. Más 1 menos 64 es 63, ¿no es cierto? Nos da 4x al cuadrado más 4x más 63. Oh, perdón, menos 63. Menos 63. ¿Sí? Es igual a d al cuadrado sobre 4. No pasamos a multiplicar todavía ese 4. Primero vamos a factorizar este trinomio. ¿Sí? Y eso es muy fácil de factorizar. ¿Cómo? Simplemente otra vez viendo las respuestas. ¿Sí? Nosotros aquí ya podemos ver las respuestas. ¿Sí? Cómo factorizó este trinomio. ¿Sí? Primero la raíz de este sabemos que es 2x. ¿Sí? Por lo tanto ya podemos descartar dos opciones, ¿no es cierto? La A y la C. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. Nos quedaría factorizando este, ¿no es cierto? 2x, recuerden que siempre es la raíz del primero, 2x se multiplica, más, bajamos el primer signo y después del signo se multiplica. Primero bajamos nuestro primer signo, en este caso es más, y para que nos dé menos, el siguiente debemos multiplicar por menos, ¿sí? Más y menos, ¿sí? Acá ya nos dan los dos valores, no es necesariamente encontrarlos, igual dos números que multiplicados nos den 63 y sumados nos den 4, ¿cierto? 9 y 7. 29 y 7, ¿sí? Nos van a decir, pero no suma 4, por lo que nosotros tenemos el 2x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto es igual a d al cuadrado sobre 4, ¿sí? Ahora sí pasamos a multiplicar nuestro 4, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá para que no se pueda ver. 4 que multiplica a 2x más 9, que multiplica a 2x menos 7, es igual a d al cuadrado. Si nosotros aplicamos las raíces para poder eliminar eso, este cuadrado con este se nos iría, ¿sí? Y la raíz de 4 nosotros tenemos que es 2, ¿no es cierto? Sale fuera de la raíz 2, raíz de 2x más 9, que multiplica a 2x menos 7. ¿Sí? Hasta ahí. Y esto es igual a d.
hemos encontrado nuestra expresión irreductible. De ahí ya no podemos reducirlo más y tenemos que nuestra respuesta correcta es la opción B, ¿no es cierto? La opción B. ¿Sí? Correcto, por ahí ya nos decían la opción B, sí, la opción B. Es un poco de factorización simplemente, ¿no? Desde que empezamos ya nosotros planteamos nuestro teorema de Pitágoras, reemplazamos los valores y de ahí ya simplemente es factorización, multiplicaciones, sumas, restas. ¿Sí? Como les dije, si nosotros de aquí ya no sabemos qué hacer, en esta parte que ya nos queda el trinomio, simplemente observamos las respuestas, ¿no es cierto? Y vemos cómo lo factoriza. ¿Sí? Teniendo en cuenta así que el primero siempre va a ser la raíz de este, ¿no? La raíz de 4 es 2 y la raíz de x al cuadrado es 2x. Por eso ahí nosotros inmediatamente ya descartábamos dos opciones, ¿no es cierto? Esta que tiene x más 9 y esta también. ¿Sí? Directamente se descartaba eso. De ahí ya pasar a multiplicar el 4 y sacar la raíz. Y el 4 que nos queda aquí sale, ¿no? Porque la raíz de 4 es 2. Listo, chicos. Pasamos al siguiente ejercicio. Perdón. El siguiente ejercicio nos dice, con base en la información, identifique la afirmación correcta. El dueño de dos empresas, F1 y F2, realiza un estudio sobre su producción, en el cual observa que F1 produce X pares de zapatillas diarias, mientras que F2 elabora 15 menos. Durante 6 días de trabajo F1 y 8 días de F2, crean en total 1000 pares, nos dice. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vemos que este ejercicio es de plantear ecuaciones. Por acá nos decían, bueno, del ejercicio anterior, ¿por qué sale el 2 de la raíz? Porque es raíz de 4, ¿no? ¿Sí? Vamos a verlo por acá. Antes de empezar a resolver esto, ¿por qué sale el 2 de la raíz? Porque aquí el 4 está multiplicando, ¿no? Recuerden que cuando es multiplicaciones, sí puede salir la raíz de este número. Más que todo, si es que existe, ¿no? ¿Sí? Si es que existe, podemos sacarlo. ¿Sí? Raíz de 4 es 2, por eso sale. Y como está multiplicando, sigue multiplicando a toda la raíz. ¿Sí? Vamos a hacerlo de un ejemplo más claro. ¿Ya? Si nosotros tenemos por acá, hagámoslo un poquito más corto, si nosotros tenemos por acá, no sé, vamos a ponerlo aquí, raíz de 4a, así, simplemente, ¿no? ¿Sí? Recuerden que está multiplicando, aquí es por. Sale la raíz del 4, que es 2, y nos queda 2 raíz de a. Es muy diferente a tener raíz de 4 más a, ¿sí? Ahí no puede salir, ¿sí? No puede salir nuestro valor de la raíz. Y como está multiplicando, sí hay como. Cuando es suma, no se puede. ¿Sí? Y más que todo, tiene que tener raíz. Si nosotros en vez de eso tendríamos raíz de 5a, ¿sí? Se queda como raíz de 5a porque no hay raíz cuadrada de 5, ¿no es cierto? Bueno, existen decimales, pero no lo podemos sacar de fuera de la raíz. ¿Sí? Esto sigue quedando como raíz de 5a. ¿Sí? Súper básico. Y hay ejercicios en los que van a tener que descomponer también. Por ejemplo, no sé si les ponen raíz de 20. ¿Sí? Descomponemos a la raíz de 20 como 4 por 5. ¿Sí? Y esto nos queda como 2 raíz de 5. ¿Sí ven? Diferentes formas, ¿no? Estos solo son ejemplos, ¿no? No tienen nada que ver con el ejercicio, pero es para que puedan tener un poco más clara la idea de cómo salió el 2, este 2 de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden, solo si es que está multiplicando, sí hay cómo sacar la raíz, nuestra raíz sale como 2, dependiendo del valor que tengan, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tienen 9, saldría como 3 raíz de A. Si tienen 16, como 4 raíz de A, dependiendo del valor que ustedes tengan. Acá nosotros teníamos 4, por eso salía como 2. ¿Sí?
Y como les digo, aquí es una multiplicación. Recuerden que este está multiplicando a este paréntesis y este a este paréntesis. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos 4 más A o aquí 4 más todo este paréntesis, ahí no hay cómo sacar la raíz. ¿Sí? Igual, como les dije, si nosotros tenemos un valor que pueda ser sacado la raíz como entero más que todo. Porque si nosotros tenemos 5 raíz de 5A, queda como raíz de 5A porque el 5 no podemos sacar. ¿Sí? Y como les dije acá, lo podemos descomponer. ¿Sí? Si es que tenemos un número, podemos descomponerlo. 20, por ejemplo, lo podemos descomponer como 4 por 5 y esto va a ser 2 raíz de 5. ¿Sí? Perfecto, ahora sí continuamos, ya. Espero que haya quedado claro esa parte. Ahora sí, entonces veamos que en este ejercicio nos pedían encontrar, ¿sí?, cuántas zapatillas produce cada una, ¿sí? O en qué base, nos dice con base en la información identifique la afirmación correcta. Tenemos varias afirmaciones, nos daba que en varios días X producía cierta cantidad de zapatillas y F2 producía igual, lo mismo, ¿no? A ver, vamos a leer bien y a plantear nuestras ecuaciones. Nos dice el dueño de dos empresas, F1 y F2, realiza un estudio sobre su producción, en el cual observa que F1 produce X pares de zapatillas diarias, ¿sí?, mientras que F2 elabora 15 menos, ¿sí? Entonces, por aquí ya podemos ponerlo. F1 nos dice que es igual a F2 menos 15, ¿no es cierto? ¿Sí? La empresa o la fábrica 1 produce X cantidad de zapatillas. Aquí lo podemos también poner como X. X es igual a X menos 15. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Nos dice, durante 6 días de trabajo de F1 y 8 días de F2, crean en total 1000 pares, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad que produce F1, vamos a ponerlo por acá, F1 más la cantidad que produce F2, la fábrica 2, es igual a 1000 pares. ¿Sí? F1 nos dice que produce cierta cantidad X, ¿no es cierto? Durante 6 días de trabajo, nos dice. X va a ser por 6. ¿Sí? Porque X produce cierta cantidad en 6 días de trabajo. Más F2, recuerden que F2 va a ser X menos 15. ¿Sí? Produce la misma cantidad que la fábrica 1 menos 15. Y esto multiplicado en cambio aquí es por 8 días, ¿no es cierto? 8 días nos dice, sí. Y esto es igual a la sumatoria que es un total de 1000. ¿Sí? Y aquí ya simplemente nos queda una ecuación con un incógnito. Nos queda 6X, ¿sí?, más 8X menos 15 por 8 es 40, 5 por 8, 40, y 1 llevaba 4, 120. Es igual a 1000. ¿Sí? Esto nos da 14X es igual a 1000 menos 1120, sería aquí, 1120. X va a ser igual a 1120 sobre 14. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? Podemos simplificar. ¿Sí? 1120 dividido por 14, sacamos mitad, 7, mitad de 1120 serían, acá 7, vamos a ponerlo por acá. La mitad de 1120 de 11 es 5, 500 de 12 es 6, 560, ¿no? ¿Sí? La séptima 1, la séptima de 56, 8, y nos queda que X ha sido igual a 80. Miren, si ven que sí hay cómo hacer los cálculos sin la calculadora, ¿no? Recuerden, eso es muy importante. Todos los cálculos tienen que hacerlos así de esta forma y ir descomponiendo para que no utilicen calculadora. Entonces, F1 ya sabemos que F1 ha sabido producir 80 zapatillas diarias y F2 nos decía que reproducían lo mismo menos 15, ¿no es cierto? 80 menos 15, 65. Vamos a ver ahora nuestras afirmaciones. Nos dice F1 produce 75 zapatillas diarias. No, aquí ya vamos a ir descartando.
No. F2 crea 55 zapatillas diarias. No, son 65. F2 crea 580 pares en 8 días. Tendríamos que multiplicar 65 por 8, ¿no es cierto? Y la segunda nos dice la última nos dice F1 produce 480 pares en 6 días. Igual tendríamos que multiplicar esto por 6 y esto por 8 para corroborar. Multipliquemos F2, nos dice por 8 días, ¿sí? Aquí sería por 8. 5 por 8, 40. Llevamos 4, 6 por 8, 48. Y 4, 52. 520. Entonces no produce 580, producen 520. Y el último nos dice, produce 480 pares en 6 días. 6 por 8, 48, ¿cierto? 480. Esta sí es correcta. Y esta ha sido nuestra opción correcta. ¿Sí? 520 produce F2, ¿sí? Por eso se descarta esta afirmación. Y F1 así, ¿no? 80 por 6, bueno, lo podemos poner por acá. Para que vean que hicimos la multiplicación. 80 por 6. 480, ¿no? Por 6. 480. Si no, después me han de preguntar por qué 480. ¿Por qué se multiplica por 6, no? En 6 días, sí. Correcto, no hay nada más aquí, simplemente el planteamiento de nuestra ecuación, ¿no? Recuerden, el plantear esta ecuación es lo importante, ¿sí? Sabiendo que la suma nos da 1000, ¿no? De lo que produce la fábrica 1 más lo que produce la fábrica 2 es igual a 1000, ¿sí? La fábrica 1 produce cierta cantidad X en 6 días, por eso es del 6, más la fábrica 2 produce X menos 15, ¿sí? Por 8 días. ¿Por qué X menos 15? Porque nos dice que produce lo mismo que la fábrica 1 menos 15. ¿Sí? Aquí nos dice claramente, menos 15. Y esto es igual a 1000. De ahí ya simplemente multiplicar y de encontrar el valor de X, el cual este valor de X es lo que produce la fábrica 1. Como nos dice que la fábrica 2 produce 15 menos, produce 65. Y ahí vemos las opciones, vamos descartando y escogemos la opción correcta. Listo este ejercicio, pasamos al siguiente. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a borrar esta parte, ¿sí? Esta parte de acá también. Ya, y ahora tenemos otro ejercicio. Este es un poco más complejo. Sí, recuerden que, bueno, como les he dicho, creo que la mayoría de ejercicios están, de las pruebas piloto han venido siempre de relación a funciones, ¿no? Por ahí nos dice, está muy fácil, pongo uno más difícil, ya. Pueden resolver este, tranquilamente, tiene un mayor grado de dificultad, si ustedes desean. Para que vean que no todos los ejercicios son fáciles, ¿no? Bueno, fáciles para los que tienen el dominio de ciertos temas. El ejercicio nos dice, con base en el caso, seleccione las funciones que se deben ingresar en la cortadora láser. Se requiere programar una cortadora láser para que realice cortes simétricos en centímetros sobre las planchas de acero respecto a su centro. Para ello se deben ingresar funciones impares desde cierto software. ¿Sí? Funciones impares nos dice aquí, ¿no? Tenemos que saber cuáles de estas funciones, de estas 4, son impares, ¿sí? Cuando una función es impar, vamos a ponerlo por acá. Una función es impar, cuando f de menos x es igual a menos f de x, ¿sí? Ahí una función es impar, cuando f de menos x es igual a menos f de x, ¿sí? Para ello nosotros tenemos que ir comprobando una con una, uno cada uno, y saber cuándo es impar, ¿sí? Primero debemos encontrar f de menos x. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir f de menos x? Que debemos reemplazar nuestra x por menos x. Por ejemplo, vamos a trabajar con la primera función. Vamos a encontrar f de menos x. F de menos x es igual. Simplemente reemplazamos el menos x a la quinta, ¿no es cierto? Menos, como aquí está menos, más x al cubo.
Sí, le estamos dando el valor o el signo contrario a nuestra función. Sí, y esto vendría a ser igual a f de menos x. ¿Sí? Reemplazamos nuestra x por menos x. ¿Sí? Y ahora debemos encontrar, en cambio, menos f de x. ¿Qué nos quiere decir menos f de x? Que está multiplicando la función por menos, ¿cierto? Entonces, si nosotros multiplicamos, nuestra función es x menos 5, nos quedaría menos x a la quinta más x al cubo. Esto es igual a menos f de x. ¿Sí? Y como podemos ver, son iguales, sí cumplen, ¿no es cierto? Esto es igual con esto. ¿Sí? Entonces cumple que nuestra función es impar. ¿Sí? Entonces ya podemos seleccionar una, esta es impar. ¿Sí? Y lo mismo tenemos que hacer con las otras, esto sí es un poco más largo, pero no es muy complicado, ¿no? Simplemente cuando nosotros tenemos que encontrar menos f de x, cambiamos los signos, y cuando tenemos que encontrar f de menos x, igual ingresamos este menos a nuestro ejercicio. ¿Sí? Ya tenemos una, ¿sí? Nos dice que la primera es impar, por lo tanto descartamos rápidamente dos respuestas. ¿Sí? Y nos queda 1, 3 y 1, 4. ¿Sí? Como podemos ver, la 1 se relaciona con la 3 y con la 4. Por lo tanto, en esta no la vamos a analizar. Es innecesario hacer el análisis de la segunda. ¿Por qué? Porque no tenemos esa opción, ¿no? Simplemente. Y vamos a analizar la 3 y la 4. ¿Sí? Vamos a borrar esto. ¿Sí? Y ahora vamos a analizar la 3 y la 4. La función 3, ¿sí? Nos dice, primero vamos a encontrar f de menos x, ¿sí? Para ello, tenemos que ver que x es a la cuarta, ¿no es cierto? Es menos x a la cuarta más x al cubo. Pero en este caso sería menos x al cubo. Vamos a ponerle por acá, se me pegó mucho. Más menos x al cubo. ¿Sí? Recordando que una base negativa elevada a un exponente par siempre va a ser positiva, ¿no es cierto? X a la cuarta. O si no, lo podemos expresar por acá. Miren, si nosotros multiplicamos menos x cuando está a la cuarta, menos x, multiplicamos por 4 veces lo mismo, ¿no es cierto? Menos x y menos x. Aquí vemos, menos por menos nos da más, menos por menos nos da más por menos, menos, y menos por menos otra vez nos da más. Entonces esto es igual a más x a la cuarta, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora analizamos el menos x al cubo, simplemente esto, y recordando las propiedades, ¿no? Una potencia de una base negativa elevado a un exponente impar siempre va a ser negativo en cambio, ¿sí? Lo podemos corroborar multiplicando ahora con esto, simplemente borramos una, ¿no? Y nos quedaría menos por menos da más, por menos da menos. Entonces esto es igual a menos x al cubo, ¿sí? Recordando las propiedades, ¿no? Una base negativa elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Una base negativa elevado a un exponente impar siempre va a ser, en cambio, negativo. Menos x al cubo. ¿Sí? Y hemos encontrado f de menos x. ¿Sí? Ahora nos toca encontrar, en cambio, menos f de x. Para ello simplemente hay que multiplicar por un menos, ¿no es cierto? Recuerden que menos f de x va a ser igual. Menos por toda la función x. Aquí nos quedaría x a la cuarta más x al cubo. Y esto es igual a menos x a la cuarta menos x al cubo. ¿Sí? Y como podemos ver, esta con esta no son iguales. ¿Sí? No son iguales. ¿Por qué? Porque acá está x a la cuarta es positivo y acá es x a la cuarta es negativo. Entonces esta no ha sido impar. ¿Sí? Nuestra opción y nuestra única opción es la 4. ¿Sí? ¿Es innecesario evaluarla?
porque nos va a dar positivo, ¿no es cierto? Es nuestra única opción que nos queda, ¿sí? Pero también lo podemos evaluar. Vamos a evaluarla, ¿sí? Aquí simplemente vamos a borrar esto, vamos a ponerle la 4, ¿no? ¿Sí? Vamos a borrar esto también, ¿sí? Espero que haya quedado claro el análisis de f de x y f de menos x. Recuerden, entonces aquí borramos esto. Eso, para hacer el análisis de la cuarta. Ya es innecesario, ¿no? Porque ya hemos llegado a nuestra opción correcta, pero simplemente lo vamos a hacer para corroborar nuestra respuesta. F de menos x, como aquí solo es una, ¿no? Nos queda menos x, reemplazamos, menos la raíz quinta de menos x. ¿Sí? Y ahora acá, en menos f de x, nos queda... Bueno, acá nosotros tenemos que hacer un análisis un poco más largo. ¿Por qué? Porque este menos x lo podemos descomponer, lo que veíamos hace rato, con un menos 1, ¿sí? Por x, ¿sí? Y la raíz quinta de menos 1, sí existe, sigue siendo menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, miren, multiplicamos menos 1 por 5 veces, ¿no? Vamos a ponerlo acá, más pequeño, ¿sí? Nos quedaría menos 1 por 5, perdón, 5 veces. Menos 1 por menos 1, por menos 1, por menos 1, 1, 2, 3, 4 y por menos 1. ¿Sí? Miren, menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más, por menos da menos. Nos queda menos 1. Entonces, menos 1 elevado a la quinta ha sido igual menos 1. Por lo tanto, la raíz quinta sí existe de menos 1. ¿Sí? Ahora vamos entonces a sacar esa parte de nuestra función. ¿Sí? Y nos quedaría esto como, esto es raíz quinta, ¿no? Aquí. Vamos a ponerlo por acá para no confundir. Menos x saldría menos, aquí, menos 1, raíz quinta de x. ¿Sí? Y menos por menos nos da más, entonces esto nos queda menos x más raíz quinta de x. ¿Sí ven? Y ahora igual en el menos f de x simplemente multiplicamos menos por todo, ¿no? X menos raíz quinta de x. ¿Sí? El menos está dentro del paréntesis y nos queda menos x más raíz quinta de x. ¿Sí? Y esta con esta sí son iguales. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que esta función también es impar. ¿Sí? Como les dije ya, una vez que analizamos la opción 3 y descartamos esa opción, inmediatamente sabemos que la respuesta correcta va a ser la 4, ¿no es cierto? 1 y 4. ¿Sí? No necesitábamos hacer este análisis, que como les dije es un poco más complicado, sabiendo que tenemos que descomponer este menos x como menos 1 por x. ¿Sí? No era, como les dije, un poco ya innecesario, pero para corroborar, y si tienen el tiempo y les da el tiempo adecuado para poder corroborar, lo pueden hacer, ¿no? ¿Sí? Y más que todo, para tener el conocimiento. No es malo repasar. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Otro de rectas. Nos dice en una fotografía del cielo nocturno se trazan 5 rectas uniendo pares de estrellas, obteniendo las ecuaciones que se muestran. L1, L2, L3, L4 y L5. Nos da 5 rectas, ¿no es cierto? Con base en la información, las proposiciones son verdaderas, excepto, otra vez, no, nos pide que encontremos cuál no es verdadera. Entonces vamos a analizarnos. Primero nos dice, primero vamos a encontrar las pendientes de todo eso, porque ya saben que para análisis de paralelas y perpendiculares tenemos que encontrar las pendientes, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo por acá primero. La pendiente de esta, sí, recuerden que la pendiente siempre va a ser la que está acompañada de la x, ¿no es cierto? La pendiente de 1 va a ser menos 2 tercios. ¿Sí? La pendiente 2 es igual menos 2 tercios. La pendiente de 3
es igual a 3 medios. Pendiente de 4 es igual a 2 tercios. Y la pendiente 5 menos 2 tercios. ¿Sí? Aquí ya podemos ver algo muy importante. Esta con esta y con esta son iguales. ¿Sí? M1, M2 y M5 son iguales. M1 es igual a M2 y es igual a M5. Por lo tanto, L1, L2 y L5, ¿qué son? Si nosotros tenemos pendientes iguales, son paralelas, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora sí vamos a ver. Nos dice L1, L2 y L1 son paralelas, sí, aquí ya lo hemos deducido, ¿sí? L5 y L1 son paralelas también, ¿sí? Ya lo hemos deducido. Ahora nos dice perpendiculares. Recuerden que la multiplicación entre dos pendientes nos debe dar menos 1 para que sean perpendiculares, ¿sí? M1 por M2 debe ser igual a menos 1 para que sean perpendiculares, ¿sí? Esto es muy importante. Y vamos a ver, nos dice L4 con L1. La pendiente 4 es 2 tercios, ¿sí? Y la pendiente 1 es menos 2 tercios. ¿Cierto? 2 tercios y menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Si nosotros multiplicamos, esto nos va a quedar menos 4 novenos. ¿Sí? No nos da menos 1, por lo tanto, estas no son perpendiculares. ¿Sí? Aquí ya encontramos la opción incorrecta. Vamos a corroborar con la última, la C, que nos dice L3 y L1 son perpendiculares. La pendiente de 3 es 3 medios por la pendiente de L1 es menos 2 tercios. ¿Sí? Aquí podemos ver que sí nos va a dar menos 1 porque se simplifican, ¿no? 3 con 3 y 2 con 2. Esto ha sido igual a menos 1. Entonces esta también sí cumple. La que no cumple ha sido la opción B. Correcto, por ahí ya nos daban las respuestas. Tenemos Emily, Michael nos decía bebecita, Bebelín. Diana B, Javier nos daba la B, María también, Jesús, Jerusalén, dice, sí, Jerusalén. Andrés también nos daba las opciones correctas, ¿no? Estas partes importantes. Cuando nosotros tenemos el análisis de rectas, siempre lo principal es encontrar sus pendientes, ¿no? Para poder analizar eso. Más que todo cuando nos dicen paralelas y perpendiculares, ya sabemos que vamos a hacer análisis de pendientes. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio. No son complicados, como podemos ver. Ahí nos dicen, los ejercicios son muy fáciles, pero son los que fueron evaluados, ¿no? O sea, ya depende las pruebas que han sido evaluadas en las pruebas piloto. ¿Sí? Acá tenemos otro ejercicio, bueno, este es más de probabilidades, creo. De porcentajes. ¿Sí? Nos dice, los gráficos muestran información sobre las exportaciones de un país. Con base en los dos diagramas determine la afirmación correcta, considerando que la distribución de exportaciones se mantuvo constante durante los 5 años. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que este gráfico va a servir para todos los 5 años, ¿no? La distribución de exportaciones se mantuvo constante, nos dice. ¿Sí? Aquí claramente nos dice, la distribución de exportaciones se mantuvo constante durante los 5 años. Entonces, estos porcentajes vamos a utilizar para los 5 años. ¿Sí? Ahora nos dice que veamos cuál es la opción correcta, ¿no? De todas estas afirmaciones. ¿Cuál es la correcta? Vamos a hacer un poco más grandes los gráficos para que se puedan ver. Vamos a ir evaluando de una en una, ¿no? Nos dice, se obtuvo 12 millones de dólares en las exportaciones de arroz en el 2019. Entonces vamos a ver cuánto ha sido la inversión o la exportación en el 2019. Hagámoslo un poquito más grande para que lo puedan ver ustedes claramente. En el 2019 existen 40 millones de dólares, ¿no? 40 millones de dólares. Aquí vamos a ponerlo. 40 millones para el 2019. ¿Sí? ¿Y qué nos decía la afirmación? Que en el 2019
Se obtuvo 12 millones de dólares en las exportaciones de arroz. ¿Cuánto es el porcentaje que se obtuvo de arroz? Aquí no podemos ver claramente, ¿sí? Veámosle un poco rápido esta gráfica. Nos dice que para el arroz ha sido el 30%, el café 5%, zumo de fruta 10%, madera 4%, banano 10%, tejido de algodón 10%, lana 1%, tabaco 2%, camarón 3% y petróleo 25%. Esto es la ganancia en porcentajes de cada año, ¿no? Entonces de arroz ha sido el 30%. Entonces lo que debemos hacer es calcular el 30% de 40 millones. ¿Sí? Recuerden que aquí son 40 millones. 40 millones, ¿no? ¿Cuánto será el 30%? Multiplicamos por 0,3, ¿no? ¿Sí? Por 0,3, que es el 30%. Y ahí sí ya depende mucho, chicos, de ustedes de qué forma quieran encontrar el porcentaje. Recuerden que hay varias formas, multiplicándolo por 0,3, multiplicamos por 3, recorremos un 0. Como ustedes lo quieran encontrar, no hay ningún inconveniente. Pueden hacerlo por regla de 3, pueden hacerlo por cualquier método, encontrar simplemente el porcentaje. ¿Sí? Yo por lo general siempre lo multiplico por 30 y lo divido para 100, ¿no? Por 30 y dividido para 100. ¿Sí? Aquí se me van a ir un 0 con un 0 y otro 0 con otro 0. 4 por 3 es 12, son 12 millones, ¿no? ¿Sí? Y vemos que la opción que nos daba es la correcta de entrada, ¿sí? Miren, se obtuvo 12 millones de dólares en las exportaciones en el 2019 por el arroz, nos dice. Y esta opción es correcta, ¿sí? Es la opción correcta. ¿Sí? El ejercicio nos pedía determinar la opción correcta, ¿no? Si de entrada ya la encontramos, no necesitamos evaluar más, ¿no? Con base en los diagramas determine la afirmación correcta. Y esta ha sido la correcta, ya tenemos la respuesta. ¿Sí? Podemos pasar al siguiente ejercicio, pero bueno, vamos a ver las siguientes, ¿no? Nos dice las exportaciones de petróleo fueron de 10 millones de dólares en el 2015. En el 2015 podemos ver aquí, bueno, igual vamos a aclarar un poco más. Las exportaciones han sido de 20 millones, ¿no? Para que sea de 10, el petróleo debe haber sido el 50%, pero nosotros vemos que el petróleo es el 25%. Por lo tanto, ahí esta ya está incorrecta. ¿Sí? La otra nos dice, se obtuvo $1 millón de dólares por las exportaciones de camarón en 2018. En 2018 tenemos 35 millones de dólares y el camarón produce el 3%, nos dice, ¿no? Igual, podemos calcular el porcentaje, el 3% de, ¿cuánto? 2018 nos decía, de 35, ¿no? ¿Sí? No nos va a dar $1 millón de dólares, ¿sí? Y lo mismo, las exportaciones de café fueron de 2 millones de dólares en 2016. 2016 tenemos inversión 25 millones y el café es del 5%. Igual, no nos va a dar tampoco 2 millones, ¿no? Ya tenemos nuestra opción correcta. Pueden calcular los porcentajes si lo desean, pero es innecesario. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Sí? Listo. El siguiente. Bueno, en este caso, como les dije, no hicimos los análisis de las siguientes porque ya nos dio la respuesta correcta. Lastimosamente fue en la primera opción. Como les he dicho, yo no les copio tal y cual como está el ejercicio tomado, ¿sí? Si esta opción nos daba como la opción de acá abajo, si nos hubiera tocado evaluar todas estas respuestas, ¿no? Pero nos dio de primera opción la opción correcta. Vamos a ver acá. Nos dice, en el país A, la estatura de las personas adultas es mayor a 170 centímetros y menor a 180 centímetros. Mientras que el país B, la estatura se encuentra desde 166 centímetros hasta 174. Con base en la información determina la diferencia de estaturas. Bueno, este tipo de ejercicios ya hemos resuelto,
¿sí? Esto, en este caso, es un poco importante, estos términos, ¿no? Mayor a, menor a, desde y hasta, ¿sí? ¿Por qué estos términos son importantes? Porque esto nos va a ayudar a determinar si es que los intervalos son abiertos o son cerrados, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. La ciudad A nos dice que es desde, primero nos dice que es mayor a, por lo tanto, por aquí vamos a tener nuestro grafiquito, 170 por aquí y por acá 180, ¿sí? Nos dice es mayor a, por lo tanto este intervalo va a estar abierto, y menor a, por lo tanto igual este intervalo también va a estar abierto. Este es el rango de estatura dentro de la ciudad A. De la ciudad B vamos a ponerlo con otro color, va a ser el color azul. Nos dice desde, ¿sí? Como nos dice desde 166 por aquí, este intervalo es cerrado, ¿sí? Hasta 174 que va a estar por acá. Como nos dice hasta, igual este intervalo también va a estar cerrado, ¿sí? Recuerden, esos términos son muy importantes, ¿sí? Hasta nos quiere decir que justo, o sea, el 174 es incluido, es un intervalo cerrado, ¿sí? Y ahí la pregunta que nos decía, con base en la información determine la diferencia de estaturas que existe entre las personas adultas de los países B y A, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de estaturas de B y A? B menos A. Entonces nosotros tenemos que restar lo que está en B menos lo que está en A, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí tenemos. Esta parte, esta intersección, hay que restarla. ¿Sí? Y nos quedaría simplemente esto. ¿Sí? Sería desde 166, recuerden que el 166 está incluido, a 170, pero 170 está excluido. ¿Sí? Está excluido. Voy a ponerlo mejor. Está un poco feo. Desde 166, ¿sí? Incluido, hasta 170, pero el 170 es excluido, ¿sí? Podemos ver la opción correcta es la B, ¿no? ¿Sí? B menos A, simplemente restamos todo lo que está en A unido con B. Y esa es nuestra respuesta. Como les dije, es bueno, es un ejercicio que ya lo hemos venido viendo varias veces, pero esta parte de los términos, la terminología, ¿no? Es la que varía. Y es la que a veces nos hace confundir y nos hace encontrar la respuesta errónea, ¿sí? Muchos o sea, solo leyendo pueden decir, si la una es de 170 a 180, la otra es de 166 hasta 174, entonces la diferencia es de 166 hasta 170, ¿sí? Y tal vez pueden escoger esta, miren, la opción, la D, ¿sí? Pero no se fijan en los intervalos, entonces esta partecita es muy importante, ¿sí? Vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice, el encargado de construir un tramo de una línea férrea desea que las rieles sean rectas paralelas. Seleccione las rectas que se utilizarán para este fin. Miren, es otro ejercicio de rectas paralelas, ¿no? Y nos dice que necesitamos dos rectas que sean paralelas. Igual, en este caso nosotros tenemos que encontrar nuestra pendiente de cada recta. Si nos da cuatro rectas, debemos encontrar la pendiente. Para ello debemos dejarlo en la ecuación, expresar cada una de estas rectas en forma de la ecuación general. Recuerden que la ecuación general de una recta es y es igual a mx más b, ¿no? La pendiente que multiplica x más b. ¿Sí? Para ello debemos a despejar de uno en uno. Vamos con la primera. ¿Sí? Nos quedaría y es igual, ¿sí? 3x
más 5, todo esto sobre 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Dividiendo, nos quedaría 3x sobre 2 más 5 medios, ¿sí? Y la pendiente de la recta 1 ha sido 3 medios, ¿no? 3 medios. Este es igual a la pendiente 1. ¿Sí? Vamos con la 2. Tenemos que, primero nos dice que deben ser paralelas, ¿no? Entonces debemos encontrar dos pendientes iguales. ¿Sí? La 2 igual, nos quedaría y es igual a 2x más 3. Y la pendiente de esta es 2. La pendiente 2 ha sido igual a 2. ¿Sí? En la 3, vamos a ver la 3. Nos dice, despejando nos quedaría y es igual, ¿no? A 9x más 24 sobre 6, ¿sí? Miren, bueno, yo le hago ahorita el despeje directo, ¿no? Para no estar, ahorrarnos un poco de tiempo, vamos a hacerle el despeje directo, ¿sí? No, no son tan complicados, por lo tanto lo estamos haciendo directo. Esto va a ser igual, ¿sí? A 9x sobre 6 más 24 sobre 6. ¿Sí? Simplificando, la tercera es 2 y la tercera es 3. Y esto 24 igual. La sexta es 4, ¿no? Y este es 1. Nos queda que la pendiente, bueno, la ecuación nos queda en sí, 3x medios más 4. ¿Sí? Y la pendiente ha sido 3 medios. La pendiente 3 es igual a 3 medios. ¿Sí? Aquí ya encontramos dos rectas que son o que tienen la misma pendiente. M1 y M3 han sido paralelas. ¿Sí? Entonces ya vemos la respuesta correcta. La respuesta correcta es la opción C. ¿Sí? Por ahí me dicen la opción C, 1, 3, sí. Correcto, la opción C, sí. Es innecesario otra vez igual ya continuar con la pendiente 4. ¿Sí? Pero bueno, lo podemos encontrar, no hay ningún inconveniente, pero ya tenemos la respuesta. Por ahí nos dice, profe, ¿cómo está en YouTube? Recuerden, mi canal estoy como Nivélate con Guacho, ¿no? Es mi canal. Ahí estamos resolviendo ejercicios igual, más ejercicios de las pruebas piloto y no solamente de matemáticas, sino también de física, ¿sí? Para que puedan ustedes revisarlo. Y está más que todo detallado ejercicio por... en cada video subo unos 2 o 3 ejercicios para que se haga un poco más fácil que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Nos dice si podemos ver ejercicios con progresiones. Yo creo que la siguiente clase que tengamos vamos a ver ese tipo de ejercicios, ¿no? Porque dentro de las pruebas piloto no he visto muchos ejercicios de progresiones, ni de combinaciones, ni de variaciones, ¿no? Para la siguiente clase les tendré puestos ejercicios de eso, ¿ya? Así sean de pruebas anteriores, ¿sí? Pero los vamos a revisar, tanto como son de combinaciones, variaciones, permutaciones, como también de progresiones. ¿Qué más ejercicios no hemos visto? Dentro de los temas generales, reglas de 3 también no hemos visto. También las voy a poner, unas reglas de 3 simples, compuestas, directas e indirectas. ¿Qué más no hemos visto? Problemas con edades no hemos visto para planteamiento de ecuaciones, ¿sí? Probabilidades también nos dicen por ahí. Liz nos dice problemas con probabilidades, está bien, vamos a ver ejercicios con probabilidades también, ¿ya? Nos dice, puede hacer ejercicios con E incógnitas. No, con incógnitas no, por favor. Nos dice cuántas semanas tenemos. La verdad ahí sí, creo que va a ser hasta mediados de septiembre la prueba por ahí.
no hay una fecha exacta. Por ahí también nos decían cuándo son las pruebas, no tenemos todavía exactas. Nos dicen 6 simuladores. La verdad, chicos, simuladores esta vez de la página oficial de la CENESID no han lanzado simuladores, la verdad. De programación lineal, también vamos a ver programación lineal. Estadística, bueno, estadística sí, por ahí vimos unos ejercicios de encontrar la media, de encontrar la moda, que es lo que más se pide, ¿no? La moda, la media, y bueno, son los más ejercicios más comunes. De programación lineal sí podemos ver unos cuantos y tenemos permutaciones también. Ya en la siguiente clase, creo que el día de hoy, no, ya nos quedan muchos ejercicios de la prueba piloto, tenemos 25, ¿sí? Por ahí tenía unos más, pero eso los voy a seguir resolviendo dentro de mi canal. Y para la siguiente clase les ofrezco ejercicios más variados, ¿no? Que como les digo, que no han estado dentro de la prueba piloto, pero son de temas que no hemos repasado, como son todos estos que ustedes nos dicen. Por acá, por ejemplo, igual tenemos, bueno, otro ejercicio que es de ecuaciones paramétricas, como les decía. He visto varios ejercicios de estos en las diferentes pruebas, simplemente les cambian los valores. Lo vamos a resolver de rapidito, por ahí ya nos estaban dando la respuesta. Programación lineal nos dice bastante gente. Perfecto, lo vamos a ver, ¿sí? Programación lineal. Y bueno, voy a ver si es que preparo unos videos también para subirlos en el transcurso de esta semana dentro del canal, tanto de programación lineal como de estadística y de probabilidades, ¿ya? ¿Sí? Recordando, más que todo, para que refresquen sus conocimientos. Como les digo, esos no han estado evaluados, pero son parte de, ¿sí? Vamos a irlos resolviendo. Vamos a ver este ejercicio. Y bueno, igual esta es una ecuación paramétrica. Recuerden que la ecuación paramétrica siempre va a ser el punto inicial más una constante t por el vector director. ¿Sí? Aquí ya tenemos, lo podemos hacer de las dos formas que hemos visto, ¿sí? Como pares ordenados o matricialmente. Vamos a hacerlo matricialmente directamente. ¿Sí? XY es igual. El punto inicial nos dice, bueno, no hemos leído el ejercicio, nos dice, el recorrido de un automotor se representa en un sistema de coordenadas, una motocicleta parte del punto 2, 3 en línea recta hacia el punto 7, 1 y llega en un tiempo determinado t. De las siguientes ecuaciones paramétricas, identifique cuáles describen la posición de la motocicleta en cada instante. ¿Sí? Aquí, bueno, la variación de este ejercicio, miren que no nos da el vector director inmediatamente, ¿sí? Pero lo podemos calcular. ¿Cómo? Porque nos da la dirección, ¿no? De qué punto a qué punto se mueve. Entonces ahí nosotros podemos encontrar nuestro vector director, ¿sí? Recuerden que un vector director va a ser igual al punto final menos el punto inicial. Punto final menos el punto inicial, ¿sí? El vector director va a ser igual. Primero la coordenada en X, ¿sí? Final es 7 menos 2. Y la coordenada en Y es 1 menos 3. ¿Sí? Entonces nuestro vector director es igual. Aquí 7 menos 2, 5 y 1 menos 3 es menos 2. ¿Sí? Y hemos encontrado el vector director. No nos da, pero lo podemos encontrar. El punto inicial, si lo tenemos, es 2, 3 más la constante t que multiplica a 5 menos 2. ¿Sí? Para x tenemos 2 más 5t y para y 3 menos 2t, ¿no? Recuerden que el sigma también influye. ¿Vemos cuál de ellos es correcto? Bueno, aquí no se ha cambiado, todos están con A, debe ser A, B, C y D, ¿no? A, B, C y D. ¿Y cuál tiene? 2t, ¿no? Tenemos que ver cuál está por acá. Vemos que es 2 más 5t y 3 menos 2t. La opción correcta es la opción C. ¿Sí? La opción C. Perfecto. Sí, por ahí ya venían los comentarios, sus respuestas, la opción C, 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 C. ¿Sí? Sí. Perfecto, muchachos.
Pasamos al siguiente ejercicio. Como les digo, si ven, o sea, son ejercicios muy parecidos, pero siempre nos cambian algo. En este caso, la diferencia era que nosotros debíamos encontrar el vector director, ¿no? No nos daba en sí, ¿sí? Tal vez aquí muchos hubieran puesto 7 y 1, pero era una opción incorrecta, ¿no? Nosotros teníamos que encontrar nuestro vector director. Vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio nos dice, para la resolución de la expresión se puede aplicar las propiedades de potenciación excepto. ¿Sí? Tenemos que ver, nos dice que debemos resolver aplicando propiedades de la potenciación. ¿Sí? División de potencias de igual base, nos dice por aquí. Bueno, aquí primero podemos ver nuestra ecuación, si se ve claro. Aquí nosotros tenemos directamente en la primera parte, vemos que tenemos la potencia de una potencia, ¿no? ¿Sí? Que por aquí nosotros tenemos, esto así cumple, potencia de una potencia. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ver 3 medios y 2 tercios. ¿Sí? Nos dice multiplicación de potencias de igual base. ¿Sí? Acá nosotros no tenemos multiplicación, en esta parte no son la misma base, pero este 3 medios con 3 medios, como sigue siendo la misma multiplicación, ¿sí ven? Es una multiplicación de mismas bases, ¿sí? Entre esta y esta. Como todas son multiplicaciones, simplemente tendríamos que agruparlo. ¿Sí? Nada más. Por lo tanto, multiplicación de potencias de igual base, si tenemos potencia de un exponente negativo, igual en esta parte lo podemos ver, la potencia de un exponente negativo, y división de potencias de igual base, nos dice, nosotros aquí no tenemos ninguna división, ni siquiera tenemos divisiones, ¿sí? Aparte de las fracciones, ¿no? Sabemos que también son divisiones, pero no son divisiones de potencias de igual base. Por lo tanto, esta no cumple. La opción correcta ha sido esta, ¿sí? Es súper fácil el ejercicio, simplemente hay que observar. Desde que nos dice división, aquí nosotros tenemos multiplicación, multiplicación. Igual acá no tenemos simplemente una potencia. Súper fácil es este ejercicio. Recordar las propiedades, ¿no? Las propiedades es muy importante. Multiplicación de potencias de igual base, aquí la tenemos. Potencia de una potencia, lo tenemos aquí, recuerden, vamos a ponerlo por acá también. Esta es la potencia de una potencia. Potencia de un exponente negativo, lo tenemos acá, ¿sí? Todas esas propiedades se pueden aplicar, excepción de la división. ¿Listo? Y vamos a terminar con el último ejercicio. Igual, muy parecido al ejercicio anterior, ¿no? Que vimos de intervalos. Nos dice, en la ciudad de Quito se realizó un estudio sobre las temperaturas registradas en verano e invierno. De esta manera se determinó que en verano la ciudad tiene una temperatura mínima de 13 grados centígrados, pero no alcanza los 22 grados centígrados. ¿Sí ven? O sea, igual, en este caso, el mismo análisis de término. No alcanza los 22 grados centígrados. Aquí nos dice tiene una temperatura mínima de 13 grados centígrados, pero no alcanza los 22 grados centígrados. Y en invierno las temperaturas es mayor a 9 grados centígrados, pero no llega a los 16 grados. Identifique las temperaturas que se repiten en verano e en invierno. Cuando nos dice que se repiten, en cambio aquí nosotros tenemos la intersección. Hace rato nosotros teníamos la diferencia, ahora es la intersección. Entonces vamos a hacer nuestra rectita, ¿sí? Las temperaturas en invierno las vamos a poner con negro, ¿sí? ¿Cuáles nos da primero? En verano, entonces en verano las vamos a poner en color negro. La mínima nos dice que es de 13 grados centígrados, vamos a ponerlo por acá, pero no alcanza a los 22. Vamos a ponerlo por acá, el 22. ¿Sí? Ahora, nos dice que la temperatura mínima es de 13 grados centígrados, ¿no? Entonces, este intervalo es cerrado, ¿sí? Tiene una temperatura mínima de 13 grados centígrados, pero no alcanza los 22 grados centígrados, por lo tanto, este intervalo es abierto, ¿sí? Y en invierno, vamos a ponerlo con azul, ¿sí? Por acá, invierno, nos dice que es mayor a 9 grados centígrados, 9 grados centígrados, ¿sí? Como nos dice que es mayor, igual este intervalo es abierto, ¿no?
pero no llega a los 16 grados centígrados. Por acá vamos a poner los 16 y nos dice que no llega, ¿no? O sea, igual es un intervalo abierto. ¿Sí? Nos dice, identifique las temperaturas que se repiten en verano e en invierno, ¿sí? Entonces es la intersección de estas de aquí. ¿Sí? Son las que son comunes, ¿no es cierto? La intersección. Entonces aquí la intersección en este punto va a ser desde 13 hasta 16. ¿Sí? Ahora, analicemos las que son en común. El 13 es común para las dos, ¿sí? Entonces es cerrado. Pero el 16 es común solamente para el intervalo de verano, ¿no? En invierno no es, por lo tanto es abierto, ¿sí? Y tenemos la opción correcta, la opción B, ¿sí? No es cerrado este intervalo. ¿Por qué? Porque dentro de las temperaturas de invierno, el 16 no es común para las dos, ¿no? Recuerden que estamos haciendo la intersección. ¿Sí? Perfecto. Listo, chicos, con esto terminaríamos esta clase por el día de hoy. Y nos estaríamos viendo conmigo el siguiente viernes. Sí, creo que es la última clase que vamos a tener. Porque de ahí ya, me imagino que la siguiente semana empezarían a dar los exámenes. Bueno, según lo que estaba planteado. ¿Sí? Como les digo, chicos, el siguiente viernes vamos a ver ya temas más variados y temas de los que no hemos visto dentro de estos ejercicios, tanto los que estaban de las pruebas de enero como las pruebas de piloto. ¿Sí? Vamos a ver más temas. Como les dije, vamos a ver, por ahí me pedían ejercicios de, ¿cómo es? Programación lineal, ¿sí? Bueno, muchos lo conocen como programación lineal, a mí me gusta más darle el nombre de optimización, que es el tema en sí, ¿sí? Optimización es un tema, no es tan complicado, es un poco más de análisis de gráficas, ¿sí? Porque la mayoría de ejercicios de programación lineal siempre van a tener gráficas, ¿no? Porque es un poco complicado construir, bueno, la gráfica de un problema de optimización, ¿sí? Y el secreto está en analizar los puntos, ¿no? Los puntos que es de nuestra gráfica, ¿sí? Con todo voy a subir una clasecita de programación lineal, ¿sí? No muy larga, ¿sí? Y haciendo unos 2 o 3 ejercicios explicativos. Recuerden que eso va a estar dentro de mi canal, no olviden de suscribirse y darle notificaciones para que puedan ver los videos que se suben dentro de toda la semana. Como les dije, no solamente estamos resolviendo problemas de matemáticas, sino también de física. Dentro de los comentarios les voy a dejar el link de mi canal, aunque por ahí ya les veía que estaban comentando el link. Así que, chicos, nos vemos con eso la siguiente clase. ¿Sí? Recuerden que de lunes a viernes estamos dictando las diferentes materias, así que todavía tienen una semana más para que se capaciten, ¿sí? Todo eso sería todo, chicos. Hasta la siguiente semana. Disfruten su fin de semana y que tengan un bonito resto de día.